La lluvia caía como cuchillos sobre las calles de la ciudad, transformando el asfalto en un espejo oscuro que reflejaba las luces de neón de los rascacielos. Era una de esas noches en que el cielo parecía llorar por todos los que sufrían abajo, en las calles frías e implacables donde la supervivencia era el único lujo que algunos podían permitirse. Mateo tenía 11 años, pero sus ojos guardaban la sabiduría amarga de alguien que había vivido 3 vidas. Sus zapatos rotos dejaban entrar el agua helada con cada paso, y su camisa rasgada apenas lo protegía del viento cortante que soplaba entre los edificios como un depredador invisible. En su mano derecha sostenía una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo, que contenía todo lo que le quedaba de su madre, una fotografía amarillenta y un reloj de bolsillo que ya no funcionaba. Había pasado el día entero vendiendo chicles en los semáforos, pero solo había conseguido reunir algunas monedas. Su estómago rugía con una ferocidad que lo hacía sentir mareado, y sus labios agrietados sangraban ligeramente por el frío. Pero Mateo no se quejaba. Nunca lo hacía. Desde que su madre murió hace 2 años por una enfermedad que no pudieron tratar por falta de dinero, y su padre desapareció hundiéndose en el alcohol y las deudas, Mateo había aprendido que las quejas eran tan inútiles como esperar que el cielo dejara de ser azul. Caminaba por la avenida Libertador, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde los restaurantes tenían nombres en francés y las boutiques vendían zapatos que costaban más que lo que ganaría en toda su vida. Se sentía como un fantasma entre toda esa opulencia, invisible para los transeúntes bien vestidos que pasaban apurados bajo sus paraguas de marca, hablando por teléfonos que brillaban como pequeñas estrellas en sus manos. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable de color gris carbón, caminaba con paso firme hacia un Mercedes-Benz negro que esperaba en la esquina. Su reloj relucía bajo las luces de la calle, y el maletín de cuero italiano que llevaba probablemente costaba más que todo lo que Mateo había tocado en su vida. Pero no fue la riqueza evidente lo que llamó la atención del niño. Fue algo más. El hombre tenía la expresión más triste que Mateo había visto jamás. Sus ojos, grises como el cielo de tormenta, miraban hacia adelante pero parecían no ver nada. Caminaba como un autómata, con los hombros caídos bajo el peso de algo invisible pero devastador. En su mano libre, casi escondida, llevaba una pequeña botella de pastillas que Mateo reconoció inmediatamente. Su madre había tomado las mismas cuando el dolor se volvía insoportable en sus últimos días. Algo dentro de Mateo se removió. Un instinto inexplicable, una voz silenciosa que le gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. El hombre llegó al Mercedes, pero en lugar de entrar, se quedó parado junto a la puerta trasera, con la mirada perdida en la lluvia que caía sin piedad. Sus dedos temblaban mientras apretaban la botella de pastillas. Mateo no lo pensó 2 veces. Sus piernas delgadas comenzaron a moverse, corriendo entre la multitud, esquivando paraguas y saltando charcos. La gente lo miraba con disgusto, algunos lo apartaban bruscamente de su camino, pero él no se detuvo. Algo le decía que cada segundo contaba, que si no llegaba a tiempo, algo irreversible ocurriría. «Señor», gritó Mateo, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia y el tráfico. «Señor, espere». El hombre giró la cabeza lentamente, sorprendido de que alguien le hablara, y más aún de que fuera un niño empapado y hambriento. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Mateo llegó hasta él, jadeando, con el agua escurriendo por su rostro moreno, sus enormes ojos café llenos de una determinación feroz. «Por favor, señor», dijo Mateo, extendiendo su mano temblorosa. «No sé quién es usted ni qué le está pasando, pero mi mamá me enseñó que cuando alguien tiene esos ojos, esa mirada, es porque está pensando en rendirse. Y yo no puedo dejar que alguien más se rinda». El hombre millonario, Ricardo Valverde, magnate de la industria tecnológica y uno de los hombres más poderosos del país, se quedó completamente inmóvil. Nadie le había hablado así en años. Nadie había visto más allá de su traje caro, de su imperio empresarial, de la máscara perfecta que mostraba al mundo. Pero este niño desarrapado, con zapatos rotos y hambre en los ojos, lo había visto. Había visto su dolor. «Niño», comenzó a decir Ricardo,
su voz ronca por la emoción contenida. No entiendes nada. Vete. Esto no es asunto tuyo. Si lo es, respondió Mateo con una firmeza que desafiaba su apariencia frágil. Porque si usted hace lo que está pensando hacer, alguien en algún lugar va a llorar por usted como yo lloré por mi mamá. Y tal vez, como yo, nunca tenga la oportunidad de decirle cuánto lo necesitaba. Las palabras del niño cayeron sobre Ricardo como un rayo. La botella de pastillas resbaló de sus dedos y cayó al suelo mojado, rodando hacia una alcantarilla. El sonido del plástico golpeando el pavimento fue como el despertar de un sueño oscuro. Por primera vez en meses, desde que descubrió que su hija de 16 años estaba en coma después de un accidente que él indirectamente había causado por priorizar una reunión de negocios sobre llevarla a casa aquella noche lluviosa, Ricardo Valverde sintió algo más que culpa y desesperación. Sintió asombro. ¿Quién eres tú?, susurró, arrodillándose para quedar a la altura del niño, sin importarle que sus pantalones de diseñador se empaparan en el pavimento. Me llamo Mateo, respondió el niño, temblando de frío pero sosteniéndose firme. Y creo que Dios me puso aquí esta noche para detenerlo. No sé de qué, pero sé que tiene que detenerse. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricardo, mezclándose con la lluvia. Este niño, que claramente no tenía nada, que vivía en la pobreza más absoluta, estaba usando sus últimas fuerzas para salvar a un desconocido. La ironía era brutal y hermosa al mismo tiempo. ¿Y tú?, preguntó Ricardo, mirando realmente al niño por primera vez. ¿Tú estás bien? Mateo titubeó, sus labios temblaron, y por un momento, la máscara de fortaleza que mantenía se resquebrajó. No, señor. No lo estoy. Pero mi mamá me dijo que incluso cuando estamos rotos, podemos ser la luz de alguien más. Y esta noche, usted necesita luz. Esas palabras simples, pronunciadas con una honestidad devastadora, hicieron algo que ninguna terapia, ningún consejo de amigos ni ninguna sesión de meditación había logrado en meses. Rompieron el muro que Ricardo había construido alrededor de su corazón. El millonario extendió su mano y la colocó suavemente sobre el hombro empapado de Mateo. ¿Tienes hambre?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Mateo asintió, sus ojos llenándose de lágrimas que había contenido durante demasiado tiempo. Entonces ven conmigo, dijo Ricardo, poniéndose de pie y abriendo la puerta del Mercedes. Y mientras comemos algo caliente, cuéntame tu historia. Porque algo me dice que esta noche, en esta esquina bajo la lluvia, ambos estábamos destinados a encontrarnos. Mateo miró el interior lujoso del automóvil, luego miró a Ricardo, y finalmente asintió. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que este encuentro casual bajo la lluvia no era casualidad en absoluto. Era el principio de una historia que cambiaría sus vidas, que transformaría la tragedia en propósito y que demostraría que a veces, los ángeles vienen vestidos con ropa rasgada y zapatos rotos. El chofer miró a su jefe con sorpresa cuando Ricardo subió al automóvil con el niño empapado, pero no dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que el señor Valverde era impredecible. A casa, ordenó Ricardo. Y pásame tu chaqueta. El Mercedes atravesaba las calles iluminadas de la ciudad mientras la tormenta arreciaba afuera. Dentro del vehículo, Mateo estaba envuelto en la chaqueta del chofer, que olía a colonia cara y tabaco fino. Sus dedos temblorosos se aferraban a la tela como si fuera un salvavidas, y sus ojos curiosos exploraban el interior del automóvil con asombro contenido. Nunca había estado en un coche así. El cuero de los asientos era suave como mantequilla, y había una pequeña pantalla donde se veían noticias en silencio. Ricardo observaba al niño con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión genuina con otro ser humano. Durante meses había estado rodeado de personas, abogados, doctores, socios de negocios, pero todos mantenían una distancia respetuosa, todos medían sus palabras, todos querían algo de él. Este niño no quería nada. Solo había querido salvarlo. Mateo, dijo Ricardo suavemente.
Dijiste que tu madre te enseñó a reconocer esa mirada. ¿Qué le pasó a ella? El niño bajó la vista hacia sus manos, donde aún sostenía la pequeña caja de madera. La abrió con cuidado, revelando la fotografía descolorida y el reloj de bolsillo oxidado. En la foto, una mujer joven de ojos cálidos y sonrisa radiante sostenía a un Mateo de quizás 6 años. Ambos estaban en un parque, en un día de sol que parecía pertenecer a otra vida, a otro mundo. Cáncer, respondió Mateo, su voz apenas un susurro. Empezó en el estómago y luego se extendió. Los doctores dijeron que necesitaba un tratamiento especial, muy caro. Mi papá intentó conseguir el dinero. Trabajó en 3 empleos, vendimos todo lo que teníamos, pero nunca fue suficiente. Las deudas crecieron como monstruos que se lo comían todo. Ricardo sintió como se le cerraba la garganta. Él podría haber pagado ese tratamiento con lo que gastaba en un fin de semana, con lo que dejaba de propina en restaurantes exclusivos. Mi mamá aguantó 2 años, continuó Mateo, acariciando la fotografía con reverencia. Al final, el dolor era tan fuerte que tomaba esas pastillas que usted tenía. Pero ella nunca se quejaba delante de mí. Siempre sonreía y me decía que todo iba a estar bien. Me contaba historias sobre ángeles que venían a la tierra para ayudar a las personas en sus momentos más oscuros. Decía que yo tenía que estar atento, porque algún día podría ser el ángel de alguien más. Era una mujer sabia, dijo Ricardo, su voz quebrada por la emoción. La noche antes de morir, Mateo alzó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que nunca perdería mi humanidad, que sin importar cuánto sufriera o cuánto me doliera el mundo, siempre trataría de ser luz para otros. Me dijo que el dolor nos puede hacer 2 cosas, convertirnos en piedra o convertirnos en agua. Las piedras lastiman a quien las toca, pero el agua da vida. Ricardo tuvo que apartar la mirada porque las lágrimas amenazaban con desbordarse. Este niño, que había perdido tanto, que vivía en la miseria más absoluta, había corrido bajo la lluvia para salvar a un extraño. ¿Cuándo había sido la última vez que él había hecho algo verdaderamente desinteresado por alguien? ¿Y tu padre? Preguntó, aunque temía la respuesta. El rostro de Mateo se ensombreció aún más. Cuando mamá murió, algo en él murió también. Empezó a beber. Mucho. Las deudas seguían llegando, pero él ya no trabajaba. Solo bebía y gritaba y, Mateo se detuvo, mordiéndose el labio. Una noche llegó muy borracho y muy enojado. Dijo que todo era mi culpa, que yo era una carga, que ojalá nunca hubiera nacido. Trató de pegarme, pero yo corrí. Corrí y no paré hasta que no pude correr más. Eso fue hace 6 meses. No he vuelto a verlo. 6 meses. Ricardo se incorporó bruscamente. Lleva 6 meses viviendo en la calle. Mateo asintió, como si fuera algo perfectamente normal. Al principio fue muy difícil. Pasaba mucho frío y mucha hambre. Dormía en cajas de cartón en callejones. Pero luego conocí a otros niños en mi situación. Formamos un grupo. Nos cuidamos entre nosotros. Hay una niña, Sofía, que solo tiene 8 años. Su historia es peor que la mía. Y está Andrés, que es ciego de un ojo porque su padrastro lo golpeó. Tratamos de conseguir dinero durante el día vendiendo lo que podemos, y en la noche dormimos juntos en un edificio abandonado cerca del río. Ricardo sentía como la culpa lo aplastaba con cada palabra. Mientras este niño luchaba por sobrevivir cada día, él había estado tan hundido en su propio dolor que estuvo a punto de rendirse. ¿Qué derecho tenía él de darse por vencido cuando tenía todos los recursos del mundo a su disposición? Mateo, la razón por la que estaba, la razón por la que tenía esas pastillas esta noche, Ricardo respiró profundo, decidiendo ser completamente honesto con este niño que le había salvado la vida. Tengo una hija. Se llama Isabella. Tiene 16 años y era la luz de mi vida. ¿Era? Preguntó Mateo suavemente. Hace 3 meses, hubo un accidente, la voz de Ricardo se quebró. Llovía, como hoy.
Ella me había llamado, me pidió que la recogiera de una fiesta. Pero yo estaba en una reunión importante, una fusión multimillonaria que llevaba meses negociando. Le dije que tomara un taxi. Ella obedeció. Pero el conductor del taxi estaba ebrio. Chocaron contra un poste. El conductor murió en el acto. Isabella está en coma desde entonces. Mateo se quedó sin palabras, sus ojos enormes llenos de comprensión y dolor compartido. Los mejores médicos del país me dicen que hay actividad cerebral, que técnicamente podría despertar. Pero han pasado 3 meses y nada cambia. Mi esposa no me lo ha perdonado. Se divorció de mí el mes pasado. Dice que elegí el dinero sobre nuestra hija, y tiene razón. ¿Sabes lo que es vivir con esa culpa? Saber que tu propia hija está atrapada en un sueño interminable porque pusiste una reunión de negocios por encima de ella. Sí, respondió Mateo simplemente. Yo sé lo que es vivir con culpa. A veces pienso que si yo no hubiera estado ahí, si yo no hubiera nacido, mi mamá habría tenido dinero para su tratamiento. Mi papá no habría tenido que trabajar tanto, no habría caído en las deudas, no habría empezado a beber. Ricardo extendió su mano y la colocó sobre la pequeña mano de Mateo. Eso no es verdad, dijo con firmeza. Tu madre dio su vida por ti porque te amaba. Eso no es culpa, Mateo. Es amor. El amor más puro que existe. Entonces usted tampoco tiene toda la culpa, respondió Mateo con una sabiduría que contradecía su edad. Usted no causó el accidente. Un hombre borracho lo hizo. Usted cometió un error, sí. Pero eso no significa que tenga que rendirse. ¿Su hija? ¿Isabella? Ella todavía está ahí. Todavía puede despertar. Y cuando lo haga, ¿qué va a querer ella? ¿Un padre que se rindió, o un padre que luchó cada día por ella? Las palabras del niño atravesaron a Ricardo como flechas de verdad. Tenía razón. Isabella necesitaba que él fuera fuerte, que tuviera esperanza cuando todos los demás la habían perdido. El Mercedes se detuvo frente a una mansión impresionante en las colinas de la ciudad. Las puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente, revelando jardines perfectamente cuidados, fuentes iluminadas y una casa que parecía sacada de una revista de arquitectura. Bienvenido a mi casa, dijo Ricardo. O más bien, a lo que queda de mi hogar. Mateo bajó del automóvil con cautela, sus zapatos rotos dejando huellas mojadas sobre el mármol del camino de entrada. Una empleada esperaba en la puerta, claramente sorprendida por el invitado inesperado, pero demasiado profesional para hacer comentarios. Marta, dijo Ricardo. Por favor, prepara un baño caliente para Mateo y busca algo de ropa limpia. La ropa de Isabella de cuando era más joven debe servir. Y prepara comida. Mucha comida. Enseguida, señor Valverde, respondió Marta, dirigiendo una mirada amable a Mateo. Mientras Mateo subía las escaleras con Marta, Ricardo se quedó parado en el vestíbulo, mirando las fotografías familiares que aún adornaban las paredes. Isabella sonriendo en su graduación de secundaria. Isabella montando su caballo. Isabella. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que podría perder para siempre. Pero también era un recordatorio de por qué valía la pena seguir luchando. Sacó su teléfono y marcó un número que no había llamado en semanas. ¿Doctor Ramírez? Soy Ricardo Valverde. Sé que es tarde, pero necesito hablar con usted sobre Isabella. He estado perdido. Pero ya no más. Quiero explorar todas las opciones, todos los tratamientos, todo lo que pueda hacer. Porque hoy alguien me recordó que rendirse no es una opción mientras haya un solo aliento de esperanza. Esa noche, mientras Mateo comía la primera comida caliente que había tenido en semanas y Ricardo comenzaba a replantear su vida entera, ninguno de los dos sabía que este era solo el comienzo. El destino, o tal vez algo más grande que el destino, había unido sus caminos por una razón que pronto se revelaría. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado no solo las calles,
sino también el alma de la ciudad. Mateo despertó en una cama tan suave que por un momento pensó que estaba soñando. Las sábanas olían a lavanda, y la luz del sol entraba a través de cortinas de seda que se movían suavemente con la brisa. Se incorporó de golpe, desorientado, hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron como una oleada. Estaba en la mansión del señor Valverde. Esto era real. Se levantó con cuidado, casi con miedo de tocar algo, como si toda esa belleza y confort pudieran romperse si no tenía suficiente cuidado. La ropa que Marta le había dejado, aunque era de niña, le quedaba bien, y por primera vez en meses se sentía limpio de verdad. No solo por fuera, sino también por dentro, como si el acto de salvar a alguien lo hubiera limpiado de alguna forma. Bajó las escaleras con cautela y siguió el aroma del café y los huevos recién hechos hasta un comedor que parecía sacado de un palacio. Ricardo estaba sentado a la cabecera de una mesa larga, vestido con ropa casual pero claramente cara, leyendo el periódico. Cuando vio a Mateo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que parecía no haber usado en mucho tiempo. «Buenos días, Mateo. ¿Dormiste bien?» «Mejor que nunca, señor», respondió Mateo, acercándose tímidamente. «Por favor, siéntate. Y llámame Ricardo. Creo que después de lo de anoche, las formalidades sobran entre nosotros». Mateo se sentó y Marta inmediatamente le sirvió un plato con huevos revueltos, tocino crujiente, frutas frescas y pan recién horneado. El niño miró el plato como si fuera un tesoro invaluable, y tuvo que contenerse para no devorar todo de inmediato. «Come despacio», dijo Ricardo gentilmente. «No tienes que apurarte. Hay mucho más». Mientras Mateo comía, Ricardo lo observaba con una intensidad pensativa. Había pasado la mayor parte de la noche despierto, pensando, replanteando toda su vida. La aparición de este niño no había sido casualidad. No podía serlo. Era una señal, un mensaje del universo o de Dios o de lo que fuera que regía el destino humano, diciéndole que aún tenía un propósito. «Mateo», comenzó Ricardo, dejando el periódico a un lado. «Quiero hablar contigo sobre algo importante. Anoche me salvaste la vida. No literalmente quizás, pero sí en todos los sentidos que realmente importan. Me detuviste cuando estaba a punto de cometer el error más grande y final de mi existencia». Mateo dejó de comer y miró a Ricardo con atención. «Por eso, quiero hacer algo por ti. Quiero ayudarte. Pero no de la manera en que la gente rica normalmente ayuda a los pobres, dándoles dinero y sintiéndose bien consigo mismos. Quiero algo más profundo, más significativo. No tiene que hacer nada por mí, señor, Ricardo», dijo Mateo rápidamente. «Yo no hice lo que hice esperando algo a cambio». «Lo sé», Ricardo sonrió. «Y precisamente por eso quiero hacerlo». «Mateo, anoche mencionaste que hay otros niños contigo. Sofía, Andrés, y seguramente más. ¿Cuántos son en total?» «Somos 7», respondió Mateo. «Bueno, a veces más cuando alguien nuevo llega y necesita ayuda. 7 niños viviendo en las calles, luchando por sobrevivir cada día», Ricardo se pasó la mano por el rostro. «Y yo aquí, en esta mansión ridículamente grande, solo, ahogándome en mi propio dolor mientras tengo recursos que podrían cambiar decenas de vidas». Se puso de pie y caminó hacia las ventanas que daban a los jardines, con las manos en los bolsillos. «He construido un imperio, Mateo. Valverde Tech es una de las compañías más grandes de América Latina. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero, ¿sabes qué? Todo ese dinero, todo ese poder, no pudo salvar a mi hija. No pudo salvar mi matrimonio. No pudo salvarme a mí mismo. ¿De qué sirve todo eso si no puedo proteger lo que realmente importa?» «El dinero no es malo», dijo Mateo con su característica sabiduría. «Es como el agua. Puede dar vida o puede ahogar, depende de cómo se use». Ricardo se volvió para mirar al niño con asombro renovado. «Exactamente. Y yo he estado usando mal mi fortuna. La he usado para construir más empresas, para hacer más dinero, para inflar mi ego. Pero anoche,
tú me mostraste para qué debería usarla realmente. Para ser la luz de alguien más. Para ser el agua que da vida. Ricardo regresó a la mesa y se sentó frente a Mateo, mirándolo directamente a los ojos. Entonces aquí está mi propuesta, y quiero que la pienses bien antes de responder. Quiero que tú y todos los niños de tu grupo vengan a vivir aquí. Esta casa tiene 12 habitaciones, la mayoría vacías. Quiero darles un hogar, comida, ropa, educación. Quiero que tengan la oportunidad de ser niños de nuevo, de soñar, de construir un futuro. Mateo se quedó paralizado, su tenedor a medio camino entre el plato y su boca. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría algo así por nosotros? Ni siquiera nos conoce. Porque tú me conociste a mí, respondió Ricardo simplemente. En mi momento más oscuro, cuando era un completo extraño para ti, cuando estabas pasando hambre y frío, te detuviste a salvarme. No porque tuvieras algo que ganar, sino porque tu madre te enseñó que eso era lo correcto. Ahora déjame hacer lo correcto por ti. Pero es mucho, Mateo luchaba por encontrar las palabras. Somos 7. 7 niños que no conoce, con problemas, con traumas. Sofía tiene pesadillas cada noche. Andrés es muy desconfiado con los adultos. Y luego está Miguel, que robó una vez para comprar medicina cuando su hermano pequeño estaba enfermo. No me importa, interrumpió Ricardo. Todos tenemos pasados complicados, Mateo. Todos cargamos cicatrices. Lo que importa es qué hacemos con nuestro presente y nuestro futuro. Y yo quiero usar mi presente para construir un futuro mejor para ustedes. Mateo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero hay algo más, continuó Ricardo. No quiero que esto sea solo caridad. Quiero que sea un intercambio genuino. Ustedes me van a ayudar también. ¿Ayudarlo a usted? ¿Cómo?, preguntó Mateo, confundido. Isabella, dijo Ricardo, su voz suavizándose al pronunciar el nombre de su hija. Lleva 3 meses en coma en el hospital central. Los doctores la visitan, las enfermeras cuidan su cuerpo, pero nadie habla con ella. Nadie le cuenta historias, nadie le trae vida a esa habitación fría y estéril. Yo he estado tan paralizado por el miedo y la culpa que apenas puedo entrar a verla. ¿Quiere que hablemos con ella?, preguntó Mateo. Sí. Quiero que ustedes, con su energía, con sus historias de supervivencia y esperanza, llenen esa habitación de vida. Los estudios muestran que las personas en coma pueden escuchar, pueden sentir la presencia de otros. Tal vez, solo tal vez, la voz de niños que han luchado tan duro por vivir pueda recordarle a Isabella por qué vale la pena despertar. Mateo no lo dudó ni un segundo. Lo haremos. Todos lo haremos. Pero, ¿y si los otros niños no quieren venir? Algunos de ellos tienen miedo de los adultos, de las autoridades, de ser separados otra vez. Entonces los convencerás tú, dijo Ricardo. Porque ellos confían en ti, ¿verdad? Tú eres su líder, aunque probablemente no te llames a ti mismo así. Mateo asintió lentamente. Está bien. Pero hay que hacer esto correctamente. No puedes simplemente aparecer y ofrecerles esto. Tienen que conocerlo, tienen que ver que es genuino. Algunos de ellos han sido traicionados por adultos demasiadas veces. Entiendo, Ricardo se puso de pie. Entonces llévame con ellos. Hoy. Ahora. Quiero conocerlos, quiero escuchar sus historias, y quiero que ellos decidan si quieren aceptar mi ayuda. 1 hora después, Ricardo y Mateo estaban caminando por las calles del centro, tan diferentes de las colinas donde estaba la mansión que parecían pertenecer a otra ciudad completamente. Aquí los edificios estaban marcados por graffiti, las ventanas rotas se cubrían con cartones, y la basura se acumulaba en las esquinas. Ricardo, a pesar de haber vestido ropa casual, se destacaba como un faro de riqueza en un mar de pobreza. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad, resentimiento y desconfianza. No está lejos, dijo Mateo, guiándolo por un callejón estrecho. Pero tiene que prometerme algo.
¿Qué cosa? No les tenga lástima. Ellos no quieren lástima. Han tenido suficiente de eso de gente que toma fotos para sus redes sociales y luego desaparece. Trátelos como personas, no como proyectos de caridad. Ricardo asintió, impresionado una vez más por la madurez del niño. Llegaron a un edificio abandonado de 3 pisos con las ventanas cubiertas de madera podrida. Mateo silbó 3 veces, una señal aparentemente, y esperó. Unos segundos después, un chico de unos 13 años con un ojo nublado apareció en una ventana del segundo piso. Mateo. ¿Quién es ese? Gritó con desconfianza. Es un amigo, Andrés. Baja, necesito que todos se reúnan. Es importante. 10 minutos después, Ricardo estaba sentado en el suelo polvoriento del segundo piso, rodeado por 7 niños que lo miraban con diversos grados de sospecha, curiosidad y miedo. Mateo había hecho las presentaciones, Andrés de 13 años, Sofía de 8 con sus grandes ojos asustados, Miguel de 12, los gemelos Carlos y Carmen de 9, y otros 2 niños más pequeños. Así que eres rico, dijo Andrés directamente, sus brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué quieres? ¿Tomarte una foto con nosotros para presumir lo bueno que eres? ¿Darnos un poco de dinero para sentirte bien contigo mismo? Andrés, comenzó Mateo. No, interrumpió Ricardo. Déjalo hablar. Tiene derecho a desconfiar. Se volvió hacia Andrés, mirándolo directamente a su ojo bueno. Tienes razón en desconfiar. La gente con dinero raramente ayuda sin esperar algo a cambio. Y sí, soy rico. Muy rico. Tan rico que podría comprar este edificio y 100 más como este sin siquiera notarlo en mi cuenta bancaria. Pero, ¿sabes qué? Toda esa riqueza no ha comprado mi felicidad. No ha comprado la salud de mi hija. No me compró el perdón de mi esposa. Anoche, estaba a punto de terminar con mi vida porque todo ese dinero se sentía completamente inútil. Los niños se quedaron en silencio, impactados por la crudeza de sus palabras. Mateo me detuvo. Me salvó. Y me hizo darme cuenta de que si mi dinero no sirve para cambiar vidas realmente, entonces no sirve para nada. Así que aquí está mi oferta, sin trucos, sin condiciones ocultas. Quiero que todos ustedes vengan a vivir a mi casa. Una casa con camas reales, comida caliente, ropa limpia. Quiero que vayan a la escuela, que tengan la oportunidad de ser lo que quieran ser. Y a cambio, solo les pido una cosa, que me ayuden a intentar despertar a mi hija del coma visitándola en el hospital, hablándole, contándole sus historias. Eso suena demasiado bueno para ser verdad, dijo Miguel, el niño que según Mateo había robado para su hermano. ¿Y qué pasa cuando te aburras de nosotros? ¿Nos echas de vuelta a la calle? No, respondió Ricardo firmemente. Esto no es un experimento temporal. Estoy hablando de adopción. Legal, permanente. Quiero ser su tutor legal, darles mi apellido si lo desean, asegurarme de que nunca más tengan que preocuparse por dónde dormirán o qué comerán. La pequeña Sofía, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló con una vocecita apenas audible. ¿También a mí? Aunque tenga pesadillas y moje la cama a veces. Ricardo sintió que su corazón se partía. Se arrodilló frente a la niña para quedar a su altura. Especialmente a ti, Sofía. Todos tenemos pesadillas. Yo las tengo también. Y cuando las tengamos, nos ayudaremos unos a otros a superarlas. Los gemelos Carlos y Carmen se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa que solo los gemelos parecen tener, y luego Carmen preguntó. ¿Y si uno de nosotros hace algo malo? ¿Nos abandonarás como hicieron nuestros padres? Nunca, dijo Ricardo con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Todos cometemos errores. Yo he cometido errores terribles que me han costado todo lo que amaba. Pero una familia verdadera no abandona. Una familia verdadera permanece, lucha junta, crece junta. Hubo un largo silencio mientras los niños procesaban sus palabras. Finalmente, Andrés habló, su voz todavía escéptica pero con una nota de esperanza. ¿Y si decimos que sí?
¿Qué pasa después? Entonces mañana comenzamos el proceso legal, respondió Ricardo. Tengo abogados que pueden acelerar las cosas. También necesitarán revisiones médicas, documentos de identidad para algunos de ustedes, inscripciones escolares. Será mucho trabajo, pero valdrá la pena. Yo digo que sí, dijo Mateo de repente, poniéndose de pie. Este hombre me salvó anoche tanto como yo lo salvé a él. Confío en él. Pero entiendo si ustedes no. Han sido lastimados demasiadas veces. Pero yo voy a aceptar su oferta, y espero que ustedes vengan conmigo. Uno por uno, los niños fueron asintiendo. Primero los pequeños, luego los gemelos, luego Miguel. Andrés fue el último, estudiando a Ricardo con su único ojo bueno durante lo que pareció una eternidad. Está bien, dijo finalmente. Pero si nos lastimas, si resulta ser como todos los demás adultos que nos han decepcionado, te juro que... Entonces tendrás todo el derecho de odiarme, completó Ricardo. Pero no voy a darte esa razón. Eso te lo prometo. Y así, en un edificio abandonado en el lado pobre de la ciudad, se formó una familia poco convencional. No por lazos de sangre, sino por algo más fuerte, la elección mutua, el dolor compartido y la esperanza de algo mejor. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad que transformó completamente la mansión Valverde. La casa que había estado silenciosa y vacía durante meses de repente explotó con voces, risas, gritos y el caos hermoso que solo los niños pueden crear. Marta, la empleada que había trabajado en soledad durante tanto tiempo, se encontró de repente coordinando una operación masiva. Había que preparar habitaciones, comprar ropa, organizar horarios de comida para 8 niños hambrientos que comían como si cada comida fuera la última. Al principio estaba abrumada, pero pronto se encontró sonriendo más de lo que había sonreído en años. Señor Valverde, le dijo una tarde mientras preparaba la cena, esta casa finalmente se siente como un hogar otra vez. Ricardo, que estaba ayudándola a poner la mesa, algo que nunca había hecho antes en su vida privilegiada, sonrió con cansancio. Lo sé. Es agotador y caótico y a veces pienso que estoy completamente loco. Pero por primera vez en meses, me despierto con un propósito. Tengo una razón para levantarme de la cama. Los niños se estaban adaptando de maneras diferentes. Mateo, como era de esperarse, se había convertido en el líder natural, ayudando a los más pequeños a adaptarse y mediando cuando surgían conflictos. Sofía había dejado de tener pesadillas después de la tercera noche, finalmente sintiendo que estaba segura. Los gemelos exploraban cada rincón de la mansión con asombro infinito, descubriendo jardines, habitaciones secretas y una biblioteca enorme donde pasaban horas mirando libros con ilustraciones. Pero Andrés era diferente. El niño de 13 años con el ojo dañado mantenía su distancia, observando todo con sospecha, esperando el momento en que este sueño se desmoronara. Ricardo lo entendía. Andrés había sido lastimado más profundamente que los otros, y la confianza se construía lentamente. Una noche, Ricardo encontró a Andrés solo en el jardín, mirando las estrellas. Se sentó a su lado en silencio durante un rato antes de hablar. ¿Quieres contarme cómo perdiste el ojo? Andrés se tensó, pero después de un momento, respondió. Mi padrastro. Tenía un temperamento terrible cuando bebía. Una noche mi mamá no tuvo lista la cena a tiempo. Él empezó a gritarle, luego a golpearla. Yo traté de detenerlo. Tenía 7 años y pensé que podía protegerla. Me golpeó tan fuerte que me rompió el hueso de la cuenca del ojo. El ojo se dañó permanentemente. Mi mamá, ella me culpó. Dijo que había empeorado las cosas, que era mi culpa que él se pusiera más violento. 2 años después, me echó a la calle. Dijo que no podía seguir viéndome, que mi ojo dañado le recordaba esa noche. Ricardo sintió una rabia profunda burbujeando en su pecho, no contra el niño, sino contra los monstruos que lo habían lastimado así. Andrés, mírame, dijo suavemente. Tu ojo no es una vergüenza. Es una marca de tu valentía. A los 7 años, trataste de proteger a tu madre. Eso toma un coraje inmenso.
y el hecho de que ella no lo valorara dice todo sobre ella y nada sobre ti. ¿Por qué debería creerte? Preguntó Andrés, su voz quebrándose. ¿Por qué eres diferente a todos los demás adultos que me han fallado? Porque yo también he fallado, respondió Ricardo honestamente. Fallé a mi hija cuando ella más me necesitaba. Fallé a mi esposa. Me fallé a mí mismo. Pero los fracasos nos enseñan, Andrés. Me enseñaron que lo que realmente importa no es ser perfecto, sino presentarse, intentarlo, y nunca rendirse con las personas que amamos. ¿Nos amas? Preguntó Andrés, apenas un susurro. Aunque apenas nos conoces. El amor no siempre tarda mucho en formarse, dijo Ricardo. A veces, llega en un instante, como un rayo. Otras veces crece lentamente, como una planta. Pero sí, Andrés. Ya los amo a todos ustedes. Porque me dieron algo que pensé que había perdido para siempre, esperanza. Andrés se limpió rápidamente las lágrimas que habían comenzado a caer. Está bien, dijo finalmente. Te daré una oportunidad. Una oportunidad real. Y esa fue la noche en que Andrés finalmente comenzó a sanar. Pero el verdadero desafío estaba por venir, llevar a los niños a conocer a Isabella. El Hospital Central era un edificio imponente de vidrio y acero en el corazón de la ciudad. Ricardo había arreglado todo con los administradores para que los niños pudieran visitar fuera del horario normal. La habitación de Isabella estaba en el 7º piso, en el ala de cuidados especiales, donde el silencio era interrumpido solo por el pitido constante de las máquinas que monitoreaban signos vitales. Los niños caminaban en fila detrás de Ricardo, sorprendentemente callados y serios. Incluso los gemelos habían dejado su alegría usual, sintiendo la gravedad del momento. Mateo caminaba justo al lado de Ricardo, su pequeña mano ocasionalmente rozando la del hombre mayor en un gesto de apoyo silencioso. Está bien estar nerviosos, dijo Ricardo mientras esperaban el ascensor. Yo también lo estoy cada vez que vengo. Pero recuerden, Isabella puede escucharlos. Los doctores no están seguros de cuánto entiende, pero su cerebro está activo. Así que háblele como hablarían con cualquier persona. Cuéntenle sobre ustedes, sobre la casa, sobre sus sueños. La habitación 714 tenía una placa dorada con el nombre Isabella Valverde. Ricardo tomó una respiración profunda antes de abrir la puerta. Isabella yacía en la cama de hospital, conectada a varios monitores y tubos. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, cortesía de las enfermeras que la cuidaban, y su rostro tenía esa tranquilidad inquietante de alguien en sueño profundo. Era hermosa, con rasgos delicados que recordaban a su padre, pero había una palidez en su piel que hablaba de los 3 meses que había pasado sin ver el sol. Hola, mi amor, dijo Ricardo suavemente, acercándose a su cama y tomando su mano. Papá te trajo visitantes especiales hoy. Quiero que los conozcas. Uno por uno, los niños se acercaron a la cama. Sofía fue la primera, su pequeña mano agarrando la baranda de la cama. Hola, Isabella, dijo con su vocecita dulce. Me llamo Sofía y tengo 8 años. Tu papá nos está cuidando ahora. Es muy amable. Ojalá pudieras despertarte para conocerlo como es realmente. Creo que te sorprendería. Los gemelos fueron los siguientes, hablando casi al unísono como solían hacer. Somos Carlos y Carmen. Tu casa es increíble. Hay una biblioteca enorme y un jardín donde vimos mariposas. Cuando despiertes, te mostraremos nuestro lugar secreto que encontramos detrás de las azaleas. Uno por uno, cada niño compartió algo con Isabella. Historias de sus vidas pasadas, sueños para el futuro, descripciones de la casa que ahora compartían. Andrés le contó sobre las estrellas que había estado observando. Miguel le prometió que le enseñaría a jugar ajedrez cuando despertara. Mateo fue el último. Se sentó en la silla junto a la cama y tomó la otra mano de Isabella con cuidado reverente. Hola, Isabella. Soy Mateo. Tu papá y yo nos conocimos en una noche de tormenta, cuando ambos estábamos en nuestros momentos más oscuros. Él no lo sabe, pero esa noche, cuando lo detuve, no solo lo salvé a él.
Me salvó a mí también. Me devolvió la esperanza de que el mundo todavía tiene gente buena. Y ahora estamos todos aquí, esta familia extraña y maravillosa que se formó en el dolor pero está creciendo en el amor. Pero falta una persona para que estemos completos. Tú. Así que por favor, Isabella, pelea. Pelea por volver. Porque hay tanto esperándote aquí. Y entonces sucedió algo que hizo que todos en la habitación se quedaran sin aliento. El monitor cardíaco de Isabella mostró un pequeño cambio. Nada dramático, no un despertar de película, pero sí un cambio en su patrón que no había estado ahí antes. Y por un brevísimo segundo, tan rápido que casi se lo podrían haber imaginado, sus dedos se contrajeron ligeramente bajo la mano de Mateo. ¿Vieron eso? Susurró Ricardo, su voz quebrada por la emoción. ¿Todos vieron eso? El doctor Ramírez, que había estado monitoreando desde la puerta, entró rápidamente para revisar los signos vitales. Es prometedor, dijo, sin querer dar falsas esperanzas pero claramente impresionado. Es la primera respuesta real que hemos visto en 3 meses. Sea lo que sea que están haciendo, sigan haciéndolo. Ricardo se volvió hacia los niños, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Gracias, dijo simplemente. Gracias a todos. Van a venir cada día, ¿verdad? Van a seguir hablándole, contándole sobre sus vidas, trayéndole luz a esta habitación. Todos los días, prometió Mateo, y los demás niños asintieron con determinación. Y así comenzó un ritual que cambiaría todo. Cada tarde después de la escuela, a la que Ricardo había inscrito a todos los niños en el mejor colegio privado de la ciudad, visitaban a Isabella. Le contaban sobre sus clases, sus nuevos amigos, las cosas divertidas que habían aprendido. Le leían libros, le ponían música, llenaban esa habitación estéril de hospital con vida y esperanza. Y lentamente, imperceptiblemente al principio pero cada vez más evidente, Isabella comenzó a responder. Pequeños movimientos de dedos. Cambios en su respiración cuando escuchaba ciertas voces. Un día, cuando Sofía le cantó una canción de cuna que su propia madre solía cantarle, una lágrima rodó por la mejilla de Isabella. El doctor Ramírez llamó a estos signos avances prometedores, pero Ricardo sabía que era más que eso. Era un milagro en progreso, tejido por las voces de niños que habían conocido el sufrimiento y habían elegido el amor de todos modos. Pero el verdadero milagro aún estaba por venir. 6 semanas después de que Mateo detuviera a Ricardo en aquella calle lluviosa, la vida en la mansión Valverde había encontrado un ritmo hermoso y caótico. Las mañanas comenzaban con el sonido de 7 alarmas diferentes, seguidas por la carrera loca hacia el baño. Ricardo había tenido que instalar 2 baños más después de la primera semana, el desayuno ruidoso donde todos hablaban al mismo tiempo, y luego la caravana de 2 vehículos que llevaba a los niños a la escuela. Ricardo había reducido drásticamente sus responsabilidades en Valverde Tech, delegando la mayoría de las decisiones a su equipo de confianza. Por primera vez en su vida adulta, había entendido que el éxito no se medía en pesos o acciones en la bolsa, sino en las sonrisas de los niños en su mesa del desayuno, en las notas de agradecimiento mal escritas que encontraba bajo su almohada, en las palabras, «Buenas noches, papá», que ahora escuchaba de 7 voces diferentes cada noche. Andrés había comenzado terapia para procesar su trauma, y aunque el camino era difícil, estaba progresando. Miguel había descubierto un talento natural para las matemáticas y ya estaba compitiendo en olimpiadas académicas. Los gemelos se habían unido al club de arte de la escuela y cubrían las paredes de sus habitaciones con pinturas vibrantes. Sofía, la pequeña Sofía que solía tener pesadillas, ahora dormía tranquila cada noche, abrazando el oso de peluche que Ricardo le había regalado. Y Mateo. Mateo se había convertido en algo más que el hijo adoptivo de Ricardo. Era su confidente, su voz de razón cuando las cosas se ponían difíciles, su recordatorio constante de por qué todo esto importaba. Pero a pesar de toda la alegría y el progreso, había una sombra que nunca los abandonaba completamente, Isabella aún no despertaba. Habían tenido avances. Oh, tantos avances. Los doctores estaban asombrados por su mejora. Ahora podía mover sus dedos deliberadamente, sus párpados temblaban cuando escuchaba voces familiares,
y en una ocasión memorable, había apretado la mano de Ricardo cuando él le dijo que la amaba. Pero sus ojos permanecían cerrados, atrapada en un mundo intermedio entre el sueño y la vigilia. Paciencia, les recordaba constantemente el doctor Ramírez. El cerebro humano es un misterio. Ella está luchando por volver. Solo necesita tiempo. Pero el tiempo era un lujo que comenzaba a agotarse. Los costos médicos eran astronómicos, incluso para alguien de la riqueza de Ricardo. Pero más importante, cada día que pasaba era un día más que Isabella perdía de su vida, de su juventud, de las experiencias que debería estar teniendo. Era un viernes por la tarde, exactamente 7 semanas después del encuentro bajo la lluvia, cuando todo cambió. Los niños habían llegado al hospital como siempre, con sus mochilas llenas de tareas y sus corazones llenos de historias para compartir con Isabella. Mateo había sacado una A en su examen de literatura y estaba ansioso por contárselo. Sofía había hecho un dibujo de toda la familia, incluida Isabella, de pie juntos en el jardín bajo un arco iris. «Mira, Isabella», dijo Sofía, sosteniendo el dibujo cerca de la cara de la joven. «Este eres tú. Te dibujé con el cabello suelto porque tu papá me mostró fotos de cuando te gustaba llevarlo así. Y estás sonriendo porque sé que vas a sonreír mucho cuando despiertes». Los otros niños se habían acomodado en sus lugares usuales alrededor de la cama. Andrés estaba leyendo en voz alta un libro de poesía que habían estudiado en clase, creyendo que Isabella, quien según su padre adoraba la poesía, lo apreciaría. Los gemelos le contaban sobre el partido de fútbol de la escuela. Miguel le explicaba un problema complejo de matemáticas que había resuelto. Ricardo estaba sentado en su silla usual junto a la ventana, observando a esta familia extraordinaria que se había formado en las cenizas de su desesperación. Había aprendido a estar presente en estos momentos, a no distraerse con su teléfono o sus preocupaciones empresariales. Estos momentos eran sagrados. Mateo estaba en medio de contar una historia sobre un pájaro que había rescatado en el jardín esa mañana cuando Isabella emitió un sonido. No fue mucho, apenas un gemido suave, pero fue la primera vocalización que hacía en 3 meses. Todos se quedaron congelados, conteniendo el aliento. «¿Isabella?», susurró Ricardo, poniéndose de pie tan rápido que casi tiró su silla. «Mi amor, ¿puedes oírme?». Los párpados de Isabella comenzaron a temblar, más intensamente que nunca antes. Sus dedos se flexionaron, sus labios se movieron intentando formar palabras. Los monitores comenzaron a mostrar una actividad aumentada, pero no alarmante. Era como si su cerebro estuviera luchando por abrirse paso a través de una niebla espesa. «Vamos, Isabella», dijo Mateo, tomando su mano. «Estamos todos aquí. Tu papá, y nosotros, tu nueva familia. Sé que puedes hacerlo. Sé que puedes volver». «Por favor, hermana», susurró Sofía, usando el término cariñoso que había comenzado a usar para Isabella. «Te necesitamos». Y entonces, como si esas palabras fueran la llave que faltaba, los ojos de Isabella se abrieron. Al principio estaba desorientada, sus ojos color avellana moviéndose frenéticamente, tratando de procesar dónde estaba, qué había pasado. Su respiración se aceleró, y por un momento pareció que entraría en pánico. Pero entonces su mirada encontró a Ricardo, quien estaba de pie junto a su cama con lágrimas corriendo por su rostro, y algo en ella se calmó. «Pa». Su voz era apenas un susurro ronco después de 3 meses sin usarla, pero era la cosa más hermosa que Ricardo había escuchado en su vida. «Estoy aquí, mi amor», dijo, tomando su mano y presionándola contra su mejilla. «Estoy aquí. Has vuelto. Finalmente has vuelto». Los niños estaban inmóviles, maravillados, observando el milagro que se desarrollaba ante sus ojos. El doctor Ramírez, alertado por las enfermeras, entró corriendo a la habitación y comenzó inmediatamente a revisar sus signos vitales, a hacer preguntas básicas para evaluar su función cognitiva. «Isabella, ¿sabes quién soy?», preguntó el doctor. «Doctor Ramírez», respondió ella lentamente, su mente claramente trabajando duro para procesar todo. «Excelente. ¿Sabes dónde estás?». «Hospital. Hubo un accidente».
Las lágrimas de Ricardo se intensificaron. Ella recordaba. Su memoria estaba intacta. ¿Y estos niños?, preguntó el doctor, señalando al grupo que observaba desde el otro lado de la cama. ¿Los conoces? Isabella giró su cabeza lentamente para mirar a los niños. Su confusión era evidente. No, no los conocía. No físicamente. Pero había algo en sus ojos, un reconocimiento más profundo. Los escuché, susurró. Sus voces. En la oscuridad. No podía despertar, pero los escuchaba. Contándome historias. Cantándome. Leyéndome. Eran como hilos de luz que me guiaban de regreso. Mateo se adelantó, con lágrimas propias corriendo por sus mejillas. Soy Mateo. Tu papá nos acogió. Venimos todos los días a hablar contigo, esperando que pudieras oírnos. Lo hice, dijo Isabella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios agrietados. Cada palabra. Cada historia. Mateo, Sofía, Andrés, Miguel, Carlos, Carmen, los conozco a todos. El doctor Ramírez estaba claramente asombrado. Esto es extraordinario. La literatura médica documenta casos de pacientes en coma que retienen información, pero nunca he visto una recuperación tan lúcida tan rápidamente después de despertar. Es porque ella no estaba sola en la oscuridad, dijo Ricardo, mirando a los niños con gratitud infinita. Tenía compañía. Tenía razones para volver. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Más doctores vinieron a examinar a Isabella, maravillados por su recuperación. Su función motora estaba sorprendentemente buena considerando el tiempo que había estado inmóvil. Su memoria y cognición parecían completamente intactas. Era, en palabras del jefe de neurología, un milagro médico. Pero para Ricardo y los niños, no era un milagro médico. Era simplemente el poder del amor, de la presencia constante, de negarse a abandonar a alguien incluso cuando todo parecía perdido. Esa noche, cuando las regulaciones del hospital finalmente obligaron a todos a irse y dejar que Isabella descansara, Ricardo reunió a todos los niños en el pasillo. Lo que hicieron ustedes, dijo, su voz temblando por la emoción, fue extraordinario. Le devolvieron a mi hija. Le devolvieron el futuro. Le devolvieron la vida. Ella también nos devolvió algo a nosotros, dijo Mateo sabiamente. Nos dio propósito. Nos mostró que incluso cuando nos sentimos rotos, podemos ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino de regreso. Mientras conducían de regreso a casa esa noche, la luna llena brillaba sobre la ciudad, y por primera vez en casi 4 meses, Ricardo Valverde sintió verdadera paz. Su hija estaba despierta. Su familia estaba completa. Y todo había comenzado con un niño pobre que lo detuvo en una calle lluviosa y se negó a dejarlo rendirse. 3 meses después del despertar de Isabella, la mansión Valverde estaba irreconocible en comparación con la casa silenciosa y vacía que había sido. No físicamente, aunque Ricardo había hecho algunas renovaciones para acomodar mejor a su familia en crecimiento. El cambio era más profundo, más fundamental. La casa respiraba vida ahora. Cada esquina tenía una historia, cada habitación resonaba con risas y voces. Isabella había pasado 6 semanas en rehabilitación física, recuperando la fuerza muscular que había perdido durante su coma. Pero había abordado la recuperación con una determinación feroz, impulsada en parte por su deseo de regresar a casa y conocer apropiadamente a los hermanos que la habían salvado. El primer día que llegó a casa, los niños habían preparado una fiesta de bienvenida. El jardín estaba decorado con globos y pancartas hechas a mano. Marta había preparado un festín. Y cuando Isabella cruzó el umbral, apoyada en el brazo de su padre pero caminando por sí misma, todos aplaudieron como si hubiera ganado una medalla olímpica. «Bienvenida a casa, hermana», había dicho Sofía, corriendo hacia ella y abrazándola con cuidado. Isabella, quien había llorado más de lo que había llorado en toda su vida durante esos primeros días despierta, simplemente se arrodilló y abrazó a la pequeña niña. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirte conmigo.
Los siguientes meses habían sido un proceso de adaptación para todos. Isabella tuvo que aprender a ser hermana mayor de 7 niños, un rol completamente nuevo para ella que había sido hija única toda su vida. Al principio fue abrumador. Los niños eran ruidosos, caóticos, a veces frustrantes. Pero también eran amorosos, leales y extraordinariamente resilientes. Andrés, quien había sido tan desconfiado con los adultos, encontró en Isabella una confidente. Ella también había sido lastimada, había estado en un lugar oscuro, y entendía el miedo a confiar de nuevo. Pasaban horas hablando en el jardín, compartiendo sus miedos y esperanzas. Miguel encontró en Isabella una compañera de ajedrez digna. Ella era la única que podía vencerlo consistentemente, lo que lo deleitaba y frustraba en igual medida. Los gemelos la reclutaron para sus proyectos artísticos, descubriendo que tenía un talento natural para el diseño. Sofía simplemente la adoraba, siguiéndola por toda la casa como una pequeña sombra. Pero era con Mateo con quien Isabella había desarrollado el vínculo más profundo. Había algo en el niño que le recordaba a un viejo alma, una sabiduría que trascendía su edad. A menudo se sentaban juntos en la biblioteca, leyendo en silencio compañero, o hablando sobre la vida, el destino, el propósito. ¿Crees en el destino?, le preguntó Isabella una tarde lluviosa, similar a la noche en que todo había comenzado. Mateo consideró la pregunta cuidadosamente, como siempre hacía antes de responder algo importante. Creo que hay momentos en nuestras vidas donde el universo nos presenta lecciones, dijo finalmente. Esa noche bajo la lluvia, pude haber pasado de largo junto a tu padre. Estaba cansado, hambriento, tenía todos los motivos para no involucrarme. Pero algo me detuvo. ¿Era destino? ¿Era libre albedrío? ¿Era Dios? No lo sé. Pero sí sé que ese momento cambió todo. Para todos nosotros. Para mí también, dijo Isabella suavemente. Estaba tan perdida en esa oscuridad. No sabía cómo regresar. Pero entonces empecé a escuchar voces. Tu voz. Las voces de niños que habían sufrido tanto pero elegían el amor de todos modos. Me dieron un faro para seguir. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas. ¿Sabías que mi mamá solía decir algo sobre la lluvia?, preguntó Mateo. Decía que la lluvia no era castigo del cielo. Era el cielo lavando el mundo, preparándolo para nuevos comienzos. Isabella sonrió. Tu madre era sabia. Lo era. Y creo que le habría gustado conocerte. Le habría gustado conocerlos a todos. Mientras tanto, Ricardo estaba experimentando su propia transformación. El hombre que una vez había medido su valor en adquisiciones y ganancias trimestrales ahora medía su éxito de manera completamente diferente. Los niños estaban felices. ¿Se sentían seguros? Estaban creciendo, aprendiendo, sanando. Había establecido una fundación, la Fundación Luz de Esperanza, dedicada a ayudar a niños en situación de calle en toda la ciudad. Mateo había sugerido el nombre, recordando las palabras de su madre sobre ser luz para otros. La fundación no solo proporcionaba refugio y comida, sino también educación, terapia y, lo más importante, dignidad. No quiero que nadie más se sienta invisible como yo me sentí, había explicado Mateo cuando Ricardo le pidió su opinión sobre la fundación. Cada niño merece ser visto, ser valorado, tener esperanza. El primer edificio de la fundación se inauguró en una ceremonia emotiva donde Mateo dio un discurso. A sus 11 años, de pie frente a una multitud de donantes, políticos y medios de comunicación, habló con una elocuencia que dejó a todos sin palabras. Hace 6 meses, yo era uno de esos niños invisibles, dijo, su voz clara y fuerte. El mundo pasaba a mi lado todos los días sin verme realmente. Pero un hombre, en su momento más oscuro, me vio. Y esa única acción de reconocimiento cambió todo. Esta fundación se trata de ver. Se trata de reconocer que cada niño, sin importar cuán perdido parezca, tiene potencial infinito. Solo necesitan que alguien crea en ellos. No hubo un solo ojo seco en la audiencia. Las donaciones se triplicaron ese día.
Pero no todo había sido fácil. Hubo días difíciles, momentos en que los traumas del pasado resurgían de maneras inesperadas. Sofía tuvo una recaída en sus pesadillas después de ver una película que le recordó a su madre. Andrés tuvo un ataque de pánico en la escuela cuando un maestro levantó la voz. Miguel fue descubierto robando dulces de una tienda, no porque los necesitara, sino porque la compulsión de su pasado era difícil de superar. Cada vez, Ricardo e Isabella estaban ahí, no con juicio sino con comprensión. Con paciencia. Con amor incondicional. La sanación no es lineal, les recordaba el terapeuta familiar que ahora visitaba semanalmente. Habrá pasos adelante y pasos atrás. Lo importante es que continúen presentándose, continúen amando, continúen siendo la familia que todos ustedes necesitan. Un año después de esa noche lluviosa, Ricardo organizó una celebración especial. No un cumpleaños o un día festivo tradicional, sino algo más significativo, el aniversario del día en que sus caminos se cruzaron. Había preparado una sorpresa en el jardín. Una escultura de bronce que había encargado a un artista famoso. Cuando la develó, todos se quedaron sin aliento. La escultura mostraba a un niño y un hombre bajo la lluvia, sus manos casi tocándose, un momento de conexión capturado en metal permanente. En la base había una placa que decía, el día en que el destino nos encontró. Cuando la luz de un niño salvó a un hombre en la oscuridad, y el amor de un hombre le dio un hogar a muchos. 3 de enero de 2026. Nunca olvidaré ese momento, dijo Ricardo, su brazo alrededor de los hombros de Mateo. Cuando un niño que no tenía nada me dio todo. Esperanza. Propósito. Una razón para vivir. Y yo nunca olvidaré, respondió Mateo, ahora más alto y fuerte que hacía un año, pero con los mismos ojos sabios, el momento en que un hombre roto me mostró que el dinero no es poder. El poder real es la capacidad de transformar dolor en amor, desesperación en esperanza. Isabella se acercó y abrazó a ambos. Y yo nunca olvidaré las voces en la oscuridad, dijo. Recordándome que vale la pena pelear, que vale la pena regresar, que hay amor esperándome. Uno por uno, todos los niños se unieron al abrazo. Andrés con su ojo dañado que ahora usaba con orgullo como insignia de su supervivencia. Miguel con su medalla de la Olimpiada de Matemáticas colgando de su cuello. Los gemelos con pintura todavía en sus manos de su proyecto más reciente. Sofía con su oso de peluche bajo el brazo. Y otros niños nuevos que la fundación había ayudado y que ahora visitaban regularmente la casa, viendo en esta familia la esperanza de su propio futuro. Marta tomó una foto de todos juntos, una imagen que eventualmente adornaría la entrada de cada edificio de la Fundación Luz de Esperanza. Una familia que no fue formada por sangre sino por elección, por supervivencia compartida, por la voluntad de creer que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar un camino. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Ricardo se paró en el balcón de su habitación, mirando las estrellas. Sintió una presencia a su lado y vio a Mateo, quien a menudo tenía problemas para dormir y vagaba por la casa en las noches. No puedes dormir, observó Ricardo. Estaba pensando, dijo Mateo. En cómo las cosas más importantes en la vida suceden en los momentos más inesperados. Si mi mamá no me hubiera enseñado a hacer luz. Si yo no hubiera visto su tristeza aquella noche. Si usted no hubiera estado dispuesto a ser salvado. Si Isabella no hubiera peleado por volver. Cada pequeña cosa tuvo que alinearse perfectamente. ¿Y qué concluyes de eso? Preguntó Ricardo con curiosidad. Mateo pensó por un momento, sus ojos reflejando las estrellas sobre ellos. Que nunca somos tan insignificantes como pensamos. Una sola acción, un solo momento de bondad, puede cambiar el curso de múltiples vidas. Mi mamá me salvó con sus enseñanzas. Yo lo salvé a usted aquella noche. Usted nos salvó a todos nosotros. Nosotros salvamos a Isabella. Y ahora, juntos, estamos salvando a más niños a través de la fundación. Es como ondas en un estanque. Un acto de amor se expande infinitamente. Ricardo sintió lágrimas en sus ojos, no de tristeza sino de gratitud profunda.
Tu madre habría estado tan orgullosa de ti, Mateo. Ella te enseñó a ser luz, y tú has iluminado más vidas de las que ella podría haber imaginado. A veces pienso que ella lo sabía, susurró Mateo. Que en sus últimos momentos, ella sabía que yo estaría bien, que encontraría mi camino, que su amor seguiría viviendo a través de mí. Se quedaron en silencio, padre e hijo en todo menos en sangre, bajo el cielo estrellado, sabiendo que habían sido parte de algo milagroso. No un milagro de intervención divina espectacular, sino el milagro más simple y más profundo, el triunfo del amor sobre la desesperación, de la esperanza sobre el dolor, de la luz sobre la oscuridad. Y en algún lugar, en el viento nocturno que mecía las hojas, en las estrellas que brillaban constantes, quizás el espíritu de una madre que una vez le dijo a su hijo que fuera luz estaba sonriendo, sabiendo que su legado vivía, expandiéndose en círculos cada vez más amplios, tocando vidas que nunca conocería pero que fueron salvadas por las semillas de amor que plantó en el corazón de un niño. El niño pobre que detuvo a un millonario y cambió su destino para siempre. Pero en realidad, cambiaron el destino del otro, y en el proceso, cambiaron el destino de docenas, luego cientos, luego miles de vidas. Porque así es como funciona el amor verdadero. No se detiene en una persona. Se multiplica. Se expande. Se convierte en legado. Y este legado apenas comenzaba.